buenas noches todos mis amados hermanos en Cristo Jesús y nuestros amigos de Facebook. Les saluda como siempre su servidor y amigo José Gilberto Carrillo. Oh, gloria a Dios, estamos muy bendecidos, muy bendecidos. Pero antes de que en esta noche prediquemos la palabra de Dios, yo quiero que hagamos una oración por todos nuestros hermanos de Centroamérica que han sido azotados por el huracán y que muchos de ellos están padeciendo. Si ustedes ven las noticias, hoy me impactó una noticia a mí. Hay una familia en Guatemala que tiene 8 días de estar en el techo de su casa, toda la familia. Imagínense ustedes, en medio de este frío, esa lluvia, y que no haya medios de cómo rescatarlos, porque es tanta la gente que ha sido dañada con este huracán que las autoridades civiles no se dan abasto, ni el ejército, para poderlos ayudar. Entonces queremos unirnos a su dolor, pero también quiero hacer un llamado. Por lo menos a todos los hermanos de aquí de Estados Unidos, hermanos de Pan de Vida de aquí de Estados Unidos, queremos juntar una ofrenda para enviarla a nuestro pastor de Guatemala para que él se encargue de hacer llegar ayuda. Sabemos que nosotros no podemos cubrirlo todo, pero un granito de arena que ponga cada siervo. Si cada siervo de Dios hace esto, podemos cubrir mucha gente porque habemos miles de pastores que podemos ayudar. Entonces, si ustedes quieren enviar una ofrenda, pero no una ofrenda de odio, dice mi hermano Cayetano, no ofrenda de odio, porque una ofrenda de odio es una ofrenda contraria a una ofrenda de amor. Una ofrenda de amor tiene que ser algo que nos cueste, algo que nos sacrifiquemos. Así que, mientras yo esté predicando la palabra de Dios, tú puedes estar escuchándome ahí en tu hogar. ¿Y por qué no agarras tu teléfono y en Venmo te deshaces de un poquito de dinero para ayudar a los damnificados? Si tú puedes regalar $100, ¿por qué no? Puedes regalar 50, 20, 10, 5, lo que tú puedas, pero hazlo. Queremos juntar esta ofrenda para que en esta próxima semana la podemos mandar. Todos saben que pueden usar Venmo, Pan de Vida, Venmo, ahí está la información. Y si no tienes la aplicación, bájala y pon Venmo en tu teléfono para que puedas bendecir a los que están sufriendo. Hay algo que a mí siempre me llamaba la atención de mi patrón, mi ex patrón, cuando yo estaba joven. Él tenía en su corazón siempre ayudar a la gente necesitada, y él siempre tenía una cuenta aparte para bendecir a los pobres. Y me recuerdo que una vez me dijo: sabes que yo tengo una cuenta aparte, y de esa cuenta saco siempre para ayudar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los que sufren. ¿Por qué nosotros no nos acostumbramos a... Quizá no podemos tener una cuenta porque no somos ricos, pero, o es decir, no tenemos una cuenta específica para ayudar a los pobres, pero bien podríamos de nuestra cuenta ahí, de los ahorritos que estamos ahí teniendo, porque ahora que vino la pandemia, en cierta manera fue de bendición porque muchos no salieron a comer y ahorraron. Y de esos ahorritos que tienes ahí, ¿por qué no compartes un poquito con los damnificados? Así que te vamos a pedir colaboración. Tú que usas la cuenta de Venmo, envíalo a Pan de Vida y nosotros lo vamos a juntar. Y nuestro hermano Ramón nos va a decir cuánto se juntó, el hermano Iván también, y entonces podemos la próxima semana enviarlo para canalizarlo por medio de personas que nosotros sabemos
que son honorables, como nuestro hermano pastor David Quesada. Él lo podemos usar y él puede hacerlo llegar, porque también se me partió el corazón al ver a dos ancianitos. Yo no sé si ustedes los vieron, que estaban pidiendo que les ayudaran a conseguir 2 camas, porque su casa quedó totalmente cubierta de agua hasta el techo, y ya cuando creo que empezaron a bajar las aguas, ellos se dieron cuenta que sus camas no estaban en la casa. Entonces ellos dijeron que aunque sean usadas, ellos pedían ayuda al mundo para que les llegaran esas 2 camas. Así que nosotros vamos a mandar primeramente, Dios, nuestra ayuda, pero no dejes que pase el tiempo. Hoy mismo, mientras yo estoy predicando, tú mismo agarra tu teléfono y pon en Venmo una buena ayuda para que juntemos una bonita ofrenda para enviarla a los damnificados del huracán en Centroamérica. Muy bien, oremos por ellos. Padre Celestial, en este momento te pedimos por todos los que están sufriendo en Centroamérica por causa de este, Señor, de este siniestro, de este huracán, Señor, que tocó tierra allí en esas partes y ocasionó daños considerables. Miles de personas sin hogar. El agua todavía no ha bajado. Ellos están orando para que Dios en su misericordia haga que esa agua pueda bajar. Señor, toca los corazones de nuestros hermanos para que ayuden, Señor, y podamos hacer llegar una buena ayuda, Señor, de parte de Pan de Vida, Señor. Nuestro granito de arena para aliviar, aunque sea en una mínima parte, el dolor, Señor. Señor, tú nos tienes a nosotros no solamente predicando el Evangelio, sino también haciendo el bien a los necesitados. Señor, que mostremos un corazón compasivo, Señor, en estas necesidades. Toca los corazones, Señor. Haz ver a nuestros amigos y a nuestros hermanos que el que piensa en el pobre y el que le da al pobre, a Jehová le presta. Gracias, Señor, porque sabemos que hay promesa que todo aquel que ayuda al pobre, tú, Señor, le vas a recompensar. También me pongo en tus manos para dar un consejo de tu palabra. Úsame, Señor, para bendecir a mis hermanos con tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Dice, haz bien y no mires a quién. Haz mal y guárdate. Muy bien, entonces hoy tenemos una lección preciosa. Vamos a ocuparnos. Ustedes saben que Dios nos tiene a nosotros estudiando su palabra y tenemos que ser fieles. Tenemos que tener un corazón para la palabra de Dios. El título del mensaje de hoy es Cristo en la economía de Dios y tomar a Cristo como nuestra persona. Cristo en la economía de Dios y tomar a Cristo como nuestra persona. Yo terminé Efesios. Ya hace más de una semana que yo terminé Efesios, pero estamos repasando Efesios debido a que hay muchas cosas en Efesios que son tan sobresalientes, son tan preciosas, tan ricas, que no podemos decir que ya entendimos totalmente Efesios. A pesar que dimos un viaje general a través de todo el libro, capítulo por capítulo, y entendimos los elementos que hay en cada capítulo para que los factores se pudieran sumar. Ahora tenemos que ir repasando poquito a poco. El libro de Efesios es maravilloso porque el libro de Efesios nos habla de el misterio de Cristo. Pero yo quiero que ustedes noten que muchos libros del Nuevo Testamento hablan de los misterios de Dios, como por ejemplo Colosenses. Colosenses nos
nos dice claramente que Dios es un misterio, pero yo quiero que entendamos lo que significa eso de misterio. Por eso dije Cristo en la economía de Dios y tomar a Cristo como nuestra persona. Les decía que en el libro de Colosenses a nosotros se nos dice que Dios es un misterio y que Cristo es el misterio de Dios. Esas dos cosas están en Colosenses. Te las voy a repetir, aunque algunos nos critican porque repetimos, pero yo no tengo problema de repetir. La realidad es que al estar diciendo, me dice hoy mi hija, papá dice, si repitiendo, ¿cómo cuesta que se nos quede? ¿Qué tal si no repetimos? Me dice. Y como ella es maestra en la escuela, me dice, papá, yo tengo que repetir todo el tiempo a los niños las mismas cosas para que las aprendan. Y la Biblia dice que si no fuereis como niños, dice que no podemos heredar ni podemos recibir revelación de Dios. Entonces, Colosenses dice que Dios es un misterio, pero también dice que Cristo es el misterio de Dios. Ahora, Efesios dice que la iglesia es el misterio de Cristo. Ahora, notemos pues, porque esto es importante verlo. Es posible que nosotros nos preguntemos, ¿cuál es el misterio de la iglesia? ¿Por qué la iglesia es misteriosa? ¿Por qué aquí en el 5:32 dice, mire cómo, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia? Entonces, la iglesia es que aquel Cristo inmensurable que nos presenta Efesios, ese Cristo que dice que subió a lo alto, ese Cristo que dice la Biblia que está por encima de todo, dice que quiere hacer nuestro corazón su hogar, o que quiere hacer hogar en nuestro corazón. Ahora, me recuerdo de las palabras de mi hermano Marco Brand, mi hermano en la carne. Él siempre me decía a mí, desde que estábamos jóvenes, me decía, Gil, porque así me llaman mis hermanos, me decía, Gil, usted se ha puesto a pensar de cómo un Dios tan grande, como lo declara la Biblia, me decía él, puede vivir en un corazoncito tan chiquito como el de nosotros. Imagínense que desde que él estaba joven me hacía esas preguntas. ¿Usted se puede explicar por qué un Dios tan grande, que en la Biblia está comparado con el universo mismo, puede vivir en un corazón como el de nosotros? Y eso yo creo que debe de sorprendernos a nosotros, de que un Cristo tan inmensurable, tan inescrutable, esté haciendo de nuestro corazón su hogar. Hermano, no hay duda que eso realmente es un misterio. Y como les digo, lo podemos leer aquí mismo en Efesios. Lo repito, Efesios 5:32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Y cuál es la metáfora que usa para decirnos que grande es ese misterio? Porque dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjese que si nosotros no ponemos atención a la Escritura, si no ponemos atención a lo que Dios nos pone a estudiar,
nosotros no vamos a captar qué es lo que Pablo está tratando de ayudarnos a entender usando metáforas, usando ilustraciones. Él usa al marido y a la mujer para hablar de Cristo y nos da a entender que Cristo como marido cuida a la iglesia y la santifica y la purifica y que la hace gloriosa, sin mancha, sin arruga. Entonces, a veces, hermano, yo creo que nosotros a veces creemos que ya entendimos, pero cuando nos ponemos a leer la Biblia decimos realmente, esto está difícil de entenderlo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedo yo entender que el matrimonio me sirve para ver la relación entre Cristo y la iglesia, pero que me digan que es un misterio? Entonces nosotros tenemos que poner mucho coco, tenemos que poner mucha atención, porque de eso es lo que vamos a estar hablando hoy, de ese Cristo que está en la economía de Dios y que nosotros tenemos que tomarlo como nuestra persona. ¿Cómo puedes tú entender eso? ¿Cómo puedes entender que Cristo está dentro de ti y que lo tienes que tomar como tu persona? Porque esa es la victoria en el Evangelio, tomar a esa persona. Como por ejemplo Cristo, que es el misterio de Dios, Él tomó a Dios como su persona. O sea que no fue eliminado Él, porque en esto no hay eliminación. O sea, en el Evangelio, tomar a otra persona para vivirla no hay eliminación, porque muchos creen que uno tiene que ser eliminado. Muchos creen que cuando Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, que Él ya estaba eliminado. No. Uno sigue viviendo ahí, hermano. O sea que el hecho de que Cristo vino a morar con nosotros no quiere decir que nos sacó de la casa y se quedó Él solo. No, por eso nos pone ejemplo de marido y mujer. Entonces, si Dios nos abre nuestro entendimiento, nosotros vamos a alcanzar a ver que nuestra relación con Cristo nos hace su iglesia. O sea que si nosotros tenemos relación con el Señor, nosotros somos la iglesia. Es una relación con contenido. Tengo mucha luz ahí, y me deja cieguito a veces cuando miro para el frente. Si quieres me apagas esa luz, porque entonces ya no puedo ver mis letras aquí en la Biblia, ¿verdad? Entonces quería decirles que nuestra relación con Cristo nos hace su iglesia, pero yo quiero que ustedes vean que es una relación con contenido. Vamos a ir a Juan, porque los secretos que quiero transmitirles hoy son profundos. Y si no ponemos atención, yo creo que no vamos a captar. Quiero que ustedes alcancen a ver cómo es que vino Cristo para entrar en nosotros. Él vino por medio de encarnación. Pero quiero que vean lo que dice Juan 1:17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. O sea que el Evangelio de Juan nos dice primero que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la ley era algo externo. Pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, noten ustedes que gracia y realidad vinieron por Jesucristo. Tenemos que entender por qué el Evangelio de Juan nos dice que la ley fue dada por Moisés. Porque el punto importante allí de entender es que la ley era algo externo. Eran mandamientos que se le decía a la gente, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que guardar los mandamientos, cumplirlos, porque si no obedeces te va a ir mal. O sea, eran enseñanzas para la mente de las personas. Pero la gracia y la realidad nos vinieron por Jesucristo. O sea que la gracia es algo que entra en uno
es Jesucristo. Ya hemos visto que la gracia es una persona, la gracia es Cristo. Y Él entra en nosotros, y al entrar en nosotros, ya tenemos nosotros, dentro de nosotros, una realidad. Antes de que Cristo viniera, los judíos eran guiados por leyes externas. Pero cuando Cristo vino, murió en la cruz y resucitó y se sopló en los discípulos, ellos tenían a esa persona dentro de ellos, y eso hizo que hubiera una realidad. Eso es lo que significa que la gracia y la realidad nos vinieron por Jesucristo. Que desde que Cristo vino, murió y resucitó, la gente ahora tiene a Dios dentro de ella. Por eso es un misterio. Pero yo quiero que tú veas, pues, porque la iglesia es la única que tiene a Dios dentro de ella. La gente del mundo no tiene a Dios dentro de ellos. Si un mundano quiere que Dios entre en él, tiene que hacer algo que se llama arrepentimiento. Tiene que arrepentirse, pedirle perdón a Dios y decirle que lo invita para que entre en su corazón. De lo contrario, Dios a nadie usurpa. Él no viene y se mete en las personas. Los demonios sí se meten sin pedirle permiso a la gente. Pero Dios a nadie usurpa, a nadie abusa de él. Si alguien quiere que Dios entre en él, tiene que invitarlo a que venga y que entre en él. Entonces yo quiero que ustedes vean lo que es la iglesia. Porque nosotros nos llamamos iglesia debido a que Cristo es nuestro marido. Debido a que nos hemos unido a Él y ya posicionalmente ya somos una pareja. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea que el matrimonio es hacerse uno. Así como cuando una pareja se casa y dice ya no serán más dos, sino que son uno en la carne. Nosotros somos con Dios uno en el espíritu, pero es el mismo pensamiento, es casorio, casamiento, matrimonio. Entonces yo quiero que ustedes vean que aun cuando ya muchos son la iglesia porque ya tienen a Cristo dentro de ellos, hay distintos niveles de entendimiento entre los cristianos de lo que es la iglesia. Hay cristianos que tienen un nivel tan bajo respecto al entendimiento de la iglesia que creen que es el edificio. De verdad usted va a encontrar, hermano, ¿a dónde vas? Voy a ir a la iglesia, porque creen que el edificio es la iglesia. Y aún hay otros que tienen un poquito más de nivel, o sea, su nivel está un poquito más alzado, que creen que la iglesia es la asamblea de los creyentes. Ahora, yo le pregunto, si la Biblia dice que la iglesia y Cristo son un misterio, ¿tú crees que un edificio de bloc es un misterio? ¿Verdad que no? Tampoco un grupo de gente que está ahí reunida, la asamblea, tampoco eso es un misterio. Sin embargo, el apóstol San Pablo en sus epístolas nos dice que hay algo misterioso respecto a la iglesia. Ahora, lo más misterioso entre Cristo y la iglesia, lo misterioso entre Cristo y la iglesia, es que están contenidos el uno con el otro. O sea que el misterio real es Dios. O sea que Dios es el misterio. Cristo es el misterio. ¿Por qué se vuelve misterio la iglesia? Porque el misterioso entró en él, entró en ella. La iglesia es un grupo de individuos que tiene a Dios dentro de ella. Eso es el misterio de Cristo. Pero yo quiero que ustedes vean quién fue el que entró. ¿Quién entró en la persona? ¿Quién entró en nosotros? Porque tenemos que entender que Cristo está en la economía de Dios, o sea que en su plan, en su propósito, para que nosotros lo tomemos como nuestra persona.
entró en nosotros, pero tenemos que pedirle a Dios que nos revele cómo es que Él entró en nosotros. Porque Él entró en nosotros como hijo del hombre. Como hijo del hombre. Ahora, ¿qué tuvo que hacer Dios para ser el hijo del hombre? Pues tuvo que nacer entre los hombres. ¿Se recuerdan ustedes de Mateo 16? Cuando el Señor Jesucristo le preguntó a Pedro, a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa expresión, Hijo del Hombre, es bien profunda, hermanos. Porque nosotros tenemos que saber que Dios entró en nosotros como Hijo del Hombre. Es Dios. Porque cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le está diciendo que el Hijo del Hombre es Dios. Entonces, ese Hijo del Hombre entró en nosotros, pero yo quiero decirte que, como es un misterio, esto está sobre todo entendimiento tradicional y humano, porque nosotros, si le preguntamos a la gente, ellos nos van a dar respuestas humanas. La iglesia es este edificio, la iglesia es un montón de gente. Aún nosotros los cristianos puede ser que no tengamos un entendimiento correcto de lo que es la iglesia. Pero veamos en Efesios 3, 16 al 18. Efesios 3, 16 al 18. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Está hablándote, eso está aludiendo el universo. O sea que Cristo es comparado con el universo porque es el universo el que tiene anchura, longitud, profundidad y altura. Ahora, cuando nosotros estudiamos a la persona de Cristo, a nosotros se nos dice que Él sobrepasa todo el universo. O sea que hablando en un lenguaje humano, nos dice Dios que Cristo está sobre todas las cosas. O sea que nadie puede ir arriba de Él. Hay un canto que hizo un hermano que es tan alto que nadie puede ir arriba de Él, que es tan profundo que nadie puede ir abajo de Él, que es tan ancho que nadie puede ir más allá de Él, y es tan largo que nadie puede ir más largo que Él. Entonces, nos está hablando del universo. Está comparando al Señor Jesucristo con el universo. Entonces yo lo que quiero que tú veas es que cómo es posible que un Dios hombre tan grande como Él se le antoje venir a vivir en un corazoncito tan pequeño como el tuyo. Si no alcanzamos a ver la realidad de la iglesia, hermano, nosotros no vamos a entender lo que es esta unión. Es una unión de Cristo y la iglesia, es un matrimonio adentro de nosotros. Fíjate que nosotros hemos escuchado mucho acerca de estos dos términos. Para nosotros estos dos términos son bien conocidos, Cristo y la iglesia. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es Cristo? Fíjate que no te estoy diciendo
quién es Cristo. ¿Qué es Cristo? ¿Y qué es la iglesia? A veces nosotros preguntamos, ¿quién es Cristo? Pero aquí no estamos preguntando quién es Cristo, sino ¿qué es Cristo? Ni tampoco estamos preguntando quién es la iglesia, porque ya alcanzamos a ver lo que es la iglesia y lo que es Cristo. Ahora preguntémonos, ¿qué es Cristo y qué es la iglesia? Y esa es la carga que yo tengo. Que todos nosotros tengamos una visión clara de lo que es Cristo y lo que es la iglesia. A pesar de que Efesios es un libro corto, no hay ningún otro libro de la Biblia que nos explique, que nos revele en una manera tan profunda la todo inclusividad de la iglesia. Fíjate que esto es maravilloso. Mira cómo dice Efesios 1:21, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sobre todas las cosas, quiere decir sobre toda creación, y aún sobre el universo. Mira lo que dice el 4:10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el 1:23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que sobre todo y debajo de todo está implicando el universo. Y ese Cristo que es inmensurable, de quien no somos capaces, a menos por el Espíritu, vamos a conocer sus dimensiones. Porque estas dimensiones de Él son amplísimas, profundísimas, riquezas inescrutables, y dice inmensurables. Así que las riquezas son inescrutables y su medida inmensurable, no se puede medir. Sin embargo, Él dice, yo quiero hacer mi hogar en tu corazón. Yo creo que solo al Dios de nosotros se le pudo haber ocurrido vivir adentro de nosotros. Y quiero que sepas que eso es un misterio. Yo quiero que en esta noche tú te emociones. Quiero que pienses ¿qué hizo Dios para vivir dentro de ti? ¿Cómo alguien tan rico como el Dios de nosotros se quiere involucrar con gente tan pobre como nosotros? ¿Por qué crees que en la Biblia dice, y diga el pobre, rico soy? Y diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque tiene a un Dios dentro de él. Pero puede ser que nosotros todavía no tengamos la capacidad de discernir lo que es tener a Dios dentro de nosotros. Vamos a leer aquí en Efesios 4, versículos del 8 al 10. Fíjate pues, dice, por lo cual dice, y quiero que veas pues cómo es ese Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, fíjate pues, porque vamos a ver si desentrañamos este nudo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todo, de todos los cielos, para llenarlo todo. Muy bien, porque yo quiero que entiendas a este viajero, y te lo voy a poner como un viajero, porque si no, no vas a comprender lo que te estoy tratando de decir de este misterio. Porque resulta, mira pues, que Dios se propuso hacer un viaje. Tú tienes que ver a Dios
como un viajero, porque si no, no lo vas a entender por qué llegó a tu hogar, por qué llegó a tu corazón, porque dice que lo que Él está buscando es hacer de tu corazón su hogar, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Me estás comprendiendo? Porque el pensamiento de hoy es corto, hoy es viernes y ya sabes que los viernes predico corto, pero no quiero dejarte con hambre. Porque una de las cargas que yo tengo siempre es que al presentarme delante de ti, quiero bendecirte, quiero dejarte con una bendición. Entonces yo quiero que tú entiendas el propósito de Dios para ti como iglesia, porque dice que es hacer su hogar, hacer su hogar. Fíjate lo que Dios está buscando. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Yo no sé si tú estás en el rollo, si me estás poniendo atención. Pero aquí estamos hablando de que Él llegó a un lugar después de haber viajado años de años de años. Al fin llegó a tu corazón. ¿Cómo empezó su viaje Él? Tú lo puedes ver en Efesios. En Efesios te das cuenta que Él te dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En el 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Desde la eternidad pasada, te dice Efesios, que el beneplácito de Dios era su iglesia. Desde la eternidad pasada, te dice Efesios, que la voluntad de Dios es su iglesia. Desde la eternidad pasada, te dice Efesios, que Dios nos tenía allí en Cristo. Mira, y para entender todo ese viaje que Dios ha hecho, hermano, nosotros tenemos que leer los evangelios, pero también tenemos que leer las epístolas, porque Dios ha venido trabajando desde la eternidad pasada para que nosotros ahora estemos disfrutando esta gran bendición de que nuestro corazón es su hogar. Los judíos conocían a un Dios que estaba en el tercer cielo. Pero los gentiles, Dios los preparó para que entendieran que ese Dios que está en el tercer cielo se hizo hombre. Y se hizo hombre corporativo para llevar a cabo un viaje. Y ese viaje, Él toma cuerpo de hombre, muere en la cruz como ofrenda por los pecadores, le sacan su sangre. Y esos son misterios, porque te has puesto a pensar que para entrar al cielo, Él tiene que entrar con un cuerpo glorificado y con su sangre en un... Yo no sé cómo hizo Él para llevarse la sangre, si la llevaba en un recipiente, no, yo no sé cómo hizo, porque esos son misterios, pero la Biblia dice que Él presentó su sangre en el santuario celestial. Y eso te da a entender a ti cuán misterioso entonces es que carne y sangre no heredan el reino. Sin embargo, la sangre del Señor Jesucristo, que muchos creen que solo sirve para limpiar y perdonar pecados, tiene una función pero eterna. Entonces no me voy a meter hoy a la sangre, pero quiero decirte que por favor capta el viaje, porque el viaje es bien bonito, porque Él terminó un viaje quedándose en tu corazón. Yo me recuerdo que en otras oportunidades yo les he dicho a ustedes que en el Antiguo Testamento los hombres que tenían a Dios, cuando Él venía a ellos, eran hoteles. Porque Dios venía a los hombres del Antiguo Testamento, pero no eran hogar, eran hoteles, porque Dios venía y se iba. Mi pensamiento, por favor, cáptalo, porque si captas este pensamientito que quiero transmitirte hoy, vas a ser bien bendecido.
Los hombres del Antiguo Testamento eran hoteles porque Dios venía, ellos hacían lo que tenían que hacer de la obra de Dios y Dios se iba y otra vez se quedaban solitos. Por lo tanto, yo les llamo hoteles. Pero tú y yo no somos hoteles. La iglesia no es hotel. La iglesia es la casa de Dios. En nosotros vive Dios y por eso es que estamos hablando de este misterio. Que si lo logras entender vas a ser muy bendecido porque el Señor viaja. El Señor viaja, va a la cruz, resucita, pero mira lo que dice Efesios. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. O sea, mira, cuando Él resucitó, Él subió y nos llevó a todos con Él. O sea que donde Él, mi punto es que tú entiendas que donde Él está, estamos todos. Él sube a lo alto y le presenta al Padre y le dice, aquí estoy con todos los que me has dado. Y el Señor los examina, el Padre, y los recibe. Oh, qué bueno. Por eso Él podía decir, de los que me diste, ni uno solo se perdió. Y se los devuelve y le dice que se hagan dones. Te los doy a ti de vuelta porque los vas a usar para edificar tu iglesia. Entonces llévatelos. Y ahora mira lo que dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Mira, entonces yo quiero que tú captes porque vas a aprender a hablar en resurrección. Vas a aprender a hablar en resurrección. Cristo hablaba en resurrección. Él estaba aquí y le dice al Padre, Padre, cuando yo estaba con ellos, y eso cuesta para nosotros entenderlo, pero oremos para que Dios en esta noche nos abra los ojos porque vamos a entender cosas que nunca hemos visto. El Señor viaja. Él mira cómo dice aquí, que Él subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad, pero que antes de eso dice que había descendido. Entonces yo quiero que lo veas, Él es un viajero. Él es un viajero. Él viaja a las partes más bajas de la tierra. Y ya sabes que ahí vas tú con Él. Porque todos nosotros estamos en Cristo. Si no, no vamos a entender el misterio. Porque el misterio es entender nuestros viajes con Él. Fíjate, bajas al infierno con Él. Por eso cuando el que está en la cruz le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque el paraíso estaba en el Hades. En el Hades. Ahí no te está hablando del paraíso del Edén de Adán, ni del paraíso de la Nueva Jerusalén del cielo, sino que te está hablando del paraíso del Hades. Pero mira pues, porque si no, no vas a comprender cómo es que Cristo mora en ti. Viene Cristo y baja a los infiernos, y ahí vamos todos con Él. Viene Él y regresa a la tierra. Y tú sabes que estoy hablando verdad. 40 días anda aquí, no se va. Por 40 días anda aquí y Él no se va, pero Él es viajero. De repente Él sube allá, pero no se queda allá. Se viene otra vez. Se viene otra vez y se derrama sobre los discípulos. Ahora, fíjate pues, porque si no, no vas a entender lo que significa que la iglesia es el hogar de Cristo. Quiero que veas algo conmigo. Vamos a ir a Juan. Vamos a Juan, al capítulo 1 y versículo 51. Fíjate pues. Desde el versículo 47 se nos narra algo que posiblemente nunca lo hemos visto ni nunca lo hemos entendido. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces se asustó Natanael, mira, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, mira, yo soy espíritu. Entendamos pues, porque si no, no vas a saber cómo debe de ser tu vida cristiana. Muchos de nosotros no tenemos victoria en nuestra vida cristiana porque no tenemos la fe de
de saber cómo se opera en resurrección, ni sabemos cómo es que se vive en Cristo. Somos cristianos, pero somos mediocres y somos gente mal enseñada y gente descuidada, gente que no ha captado los secretos profundos de Dios. Pero mira pues, respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea, le está diciendo: tú eres Dios. Porque si tú me puedes ver a mí debajo del árbol, yo no te vi que estabas caminando por allí, porque él le está diciendo, un verdadero israelita, y le dice: ¿tú de dónde me conoces? Ok, en el versículo 51 nos quitan pues la incógnita, y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Ok, noten pues que nosotros tenemos cielo abierto en Cristo. Oigan bien pues, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Este es el sueño de Jacob. Cuando Jacob se quedó dormido a la intemperie, él soñó que había una escalera que unía el cielo con la tierra. Y todos sabemos que esa escalera es Cristo. Ahora fíjate pues, sobre Cristo, porque nosotros tenemos una conexión con el cielo, pero es una conexión espiritual. Es una conexión por medio de Cristo. Nosotros tenemos acceso al Padre por un espíritu. Ahora vas a entender muchas cosas de Efesios. Nosotros tenemos acceso al Padre y ahora te das cuenta que eso de tener acceso al Padre es muy profundo, porque nosotros por medio de Cristo tenemos a nuestro servicio millares de ángeles. Ahora, los ángeles, dice que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Nosotros, si Cristo se forma totalmente en nosotros, nosotros somos hijos de hombre también, somos profetas, igual que Ezequiel, hijo de hombre. O sea que uno se vuelve hijo de hombre cuando Cristo se le forma totalmente a uno. Y resulta que cuando se te forma a ti Cristo, tú tienes un cielo abierto, con ángeles a tu servicio, totalmente. Hebreos te lo comprueba, yo no estoy fuera de contexto ni te estoy mintiendo. Entonces ahora quiero que por favor captes la lección. Efesios te está diciendo que Cristo ha hecho de tu corazón su hogar. Si tú cooperas con Dios, todas las riquezas de Cristo son tuyas. Tú, como estás en Cristo, Cristo no solamente está ahí arriba, Él está aquí contigo abajo, Él viaja para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Mira, si tú mantienes tu corazón puesto en Dios, Él te lleva al cielo. Pero a veces tú te le sueltas. Tú ya sabes que así es como funciona el asunto. Nosotros nos soltamos del Señor, nos olvidamos del Señor. Se nos olvida que tenemos millares de ángeles a nuestro servicio. Se nos olvida que el Señor es la escalera. Se nos olvida que el acceso, que el cielo está abierto porque Cristo está en nosotros. Y entonces, ¿qué resulta? Nosotros nos vamos hasta abajo y nos quedamos abajo. Cuando la Biblia dice poner la mira en las cosas de arriba, es para que vivas metido ahí arriba. Es para que, mira, estás aquí en la tierra, pero estás en el cielo. Esa es la diferencia de un cristiano que vive en el Espíritu. Todo el tiempo está en el cielo, todo el tiempo está experimentando la bendición celestial. Mira, Dios nos va a ir abriendo más el entendimiento. Yo te digo, hay cosas que yo antes no las entendía,
pero ahora las puedo entender con claridad en la palabra. Ahora puedo ver lo que significa que Cristo ha hecho de mi corazón su hogar. Ahora yo, hermano, si estoy cabizbajo y estoy triste, ¿qué es lo que pasa? No estoy en el cielo, no estoy en resurrección, no estoy sentado con Él en los lugares celestiales, pero Él es tan lindo, Él es tan precioso, hermano, que tú puedes estar hasta abajo y Él otra vez dice, aquí estoy contigo, vente, vámonos para arriba. O sea que, mira, los hermanos han tenido vislumbres de la verdad. Hermano, de verdad yo te digo que los cristianos aún tradicionalmente hay cantos en los que los hermanos como que de verdad captaran la realidad, pero después se da cuenta uno que solo la cantaron sin saber lo que estaban cantando. ¿Se acuerdas de aquel cantito? Subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy. Tristezas no van conmigo, pues Jesucristo se las llevó, echando las tinieblas fuera, con Jesucristo para el cielo voy. Ahí no te niego, hermano. ¿Quieres ir al cielo? Todos los días puedes ir, hermano. Ahora vas a entender el hablar de Pablo. Pablo todo el tiempo se mantenía en el cielo, hermano. ¿Cómo no lo iba a bendecir Dios? Y cuando era débil, decía, soy poderoso porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero que sepas que tú eres parte del viajero. Tú eres uno con el viajero y el viajero no está quieto. Sube y baja, sube y baja. Mira, solo porque la economía de Dios ya está establecida, Él no se nos aparece aquí. Pero si Él quisiera, se nos aparece. Él podría aparecerse en Guatemala, en México, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en China, en Chile, en Argentina, a la hora que quiera. Pero Él entrenó a los discípulos para que la economía de Dios quedara fija hasta que Él regrese visible. Pero Él por 40 días les dijo, miren, me puedo aparecer y me puedo desaparecer, me puedo aparecer y me puedo desaparecer. Pero Él estableció que no se iba a aparecer hasta que pusiera a todos sus enemigos como estrado de sus pies. Pero se quedó aquí con nosotros. Él aquí vive, hermano. Ay, tú ni me la crees. Tú dices que Cristo vive en tu corazón y tú ni me la crees. Él aquí vive con nosotros y Él nos eleva al cielo si nos dejamos. Si no nos dejamos, si somos descuidados, si nos olvidamos, Él te va a dejar en la parte baja ahí, va a decir, ahí te quieres estar, pues ahí quédate, aquí voy a esperar hasta que me digas que quieres subir. Señor, quiero subir, vámonos, vamos. Tú sabes que yo puedo subir, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Y para qué es ese subir y bajar, hermano? Para producir dones. Aleluya. Sube y baja produciendo dones, sube y baja para constituir apóstoles, sube y baja, ¿para qué? Para constituir profetas, sube y baja para constituir evangelistas, sube y baja para constituir pastores, sube y baja para constituir maestros, aleluya, ¿para qué? Para perfeccionarnos a todos, para que todos seamos apóstoles, para que todos seamos profetas, para que todos seamos evangelistas, para que todos seamos pastores, para que todos seamos maestros, para que ya no seamos niños llevados por doquiera de todo viento de doctrina, no, para que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Te das cuenta por qué los cristianos no pueden llegar a la unidad de la fe? Porque no han entendido ese subir y bajar de Dios, ese subir. De aquí en adelante veréis ángeles subir y bajar sobre Cristo, de aquí en adelante veréis, hermano, te estoy hablando de verdad. Aleluya, Señor, gracias que nos llevas hasta el cielo mismo. No le dijo a Juan, pues Juan, ven para acá, yo te traigo, ven, mira aquí el cielo, mira cómo es el cielo. ¿Tú quieres saber cómo es el cielo? Lee Apocalipsis
Y mayormente si estás en el Espíritu, porque para verlo bien claro hay que estar en el Espíritu. Juan dijo, inmediatamente yo estaba en el Espíritu y el Señor me dijo, mira esto, mira aquello, mira aquí, mira allá, te muestro el futuro, todo lo que va a pasar, aleluya. ¿Entiendes ahora lo que es tener a Cristo en tu corazón? Ese viajero incansable, pero ahora vive aquí. Ahora vive aquí. Él vive en mi corazón. ¿Con qué razón, hermano, cuando se nos enseña de la Nueva Jerusalén? Es una ciudad que está compuesta de todos los que tienen a Dios dentro de ellos. Ahora entiendes mucho el mensaje. Dios te bendiga y te guarde en esta noche. Nos vemos, si Dios quiere, el domingo, primeramente Dios. Bueno, mañana nos conectamos a las 3:30 de la hora de California con los hermanos que estamos en Zoom estudiando Génesis. Pero por hoy, que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y gracias por algunos hermanos que ya empezaron a enviar su ayuda para los damnificados de Centroamérica. Dios te bendiga. Solo ponle ahí ofrenda para los damnificados de Centroamérica y Dios te lo va a pagar. Padre, gracias en esta hora. Gracias porque podemos entender tu propósito. Gracias que ahora nos ayudaste a entender que eres un viajero y que tu destino final es nuestro corazón. Gracias, Padre, gracias. Ahora entendemos el propósito del Evangelio. ¿Con qué razón tú les dijiste un día a tus discípulos? Las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Gracias, Señor, porque soy tu hogar. Soy tu morada. Gracias, Señor. Y desde aquí subes y bajas, subes y bajas, subes y bajas, subes y bajas. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Te amo. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos. Hasta mañana. Besos de vida.